Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Bueno, nuevo video en el canal. Vamos a trabajar con el vínculo entre derivada y continuidad, dos aspectos muy importantes de una función, ¿no es cierto? Vamos a analizar si hay un vínculo entre esos dos grandes aspectos de, de las funciones, ¿no? Em, ¿Qué vincula la derivada y la continuidad? ¿Una implica la otra? Bueno, eso vamos a analizar aquí. Como siempre, si les gusta el video le dan like, si les gusta el canal en general, si les sirve, se suscriben para recibir los avisos, activan la campanita para recibir los avisos de los nuevos videos y colaboran a difundir el conocimiento que es la única finalidad de este canal. Este contenido está pensado para nivel superior. Este video está pensado para nivel superior, en especial para los chicos del profesorado, los alumnos y alumnas del profesorado, a los que les mando un gran saludo. Pero lo puede ver cualquiera. Incluso un alumno o alumna del secundario también lo puede ver, ¿por qué no? Y cualquier persona a pie. Así que, nada, bienvenidos sean todos y todas. Bueno, vamos nomás. Para analizar esta cuestión vamos a trabajar con la siguiente función. Vamos a calcular la derivada, la función derivada, ¿sí? La función derivada, o sea, la función que me calcula la derivada en cualquier punto, ¿sí? La vamos a calcular para cualquier valor x. Ahora, claro, cuando yo quiero calcular f' de x, acá tengo tres opciones. Para los x menores que 1, para los x mayores que 1 y para x igual a 1. Son como tres tramos diferentes. Entonces vamos a segmentarlo en esas tres opciones. Primera opción, si x es menor que 1. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, vamos con la definición de derivada, ¿la recordamos? La definición de derivada es f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De f de x más h menos f de x todo sobre h. Esa es la definición de derivada, ¿no es cierto? Entonces yo voy a aplicar esa definición para esta función en los x menores que 1. Entonces, ¿qué hacemos? Como estoy en los x menores que 1, caigo completamente en esta rama, porque los x menores que 1 es esta la rama que actúa. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar, cuando me pide f de x más h, ¿dónde voy a reemplazar? Voy a reemplazar aquí, en esa función, en la parte de arriba. Entonces va a quedar f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado más, estoy en este de acá arriba, ¿no? Más 3. Menos, ¿y quién es f de x? Bueno, f de x es toda la función, porque de vuelta, x es un número menor que 1, caigo entero en la parte de arriba. O sea que sería x cuadrado más 3 entre paréntesis. Todo sobre h. Bueno, entonces ahora resolvemos esto, ¿sí? Una vez que tenemos planteado nuestro límite, resolvemos. Hacemos cuadrado del binomio, ¿no es cierto? X más h al cuadrado es x cuadrado más, o sea, a cuadrado más 2 por a por b, más b cuadrado, más 3, cambiamos los signos, menos x cuadrado menos 3, todo sobre h. ¿Sí? Muy bien. Cancelo lo que se puede cancelar, o sea, acá es operatoria común y corriente, ¿no? Cancelo x cuadrado con x cuadrado, 3 con 3, y me queda 2xh más h cuadrado. Ahí sacamos factor común h. Y va a quedar 2x más h sobre h. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Simplificamos y nos va a quedar 2x más h. Pero como h tiende a 0, nos va a terminar quedando simplemente 2x. Esa es la derivada de la función para los x menores que 1. Recuerden que todo esto fue para los x menores que 1. ¿Bien? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si los x, siguiente apartado, si los x son mayores que 1? Si los x son mayores que 1. Ahora, ¿dónde estoy? Ahora estoy completamente
en esta segunda rama. Acá estoy. Entonces, ¿qué hacemos ahora? De vuelta a nuestra definición de límite. ¿Sí? F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo sobre h. Ahora, como los x son mayores que 1, o sea, son más grandes que 1, tanto f de x más h como f de x, todos van a ser evaluados en la segunda rama, en la parte de abajo, porque pensemos que si x es más grande que 1, f de x más h es 1, es algo más grande que 1, sumado un incremento, que puede ser negativo o positivo el incremento, pero no importa, quedo por encima de 1. Y f de x, como x es mayor que 1, también caigo acá adentro. Caigo todo en la segunda rama. Entonces sería f de x más h, nos quedaría f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f sería, esto sería, ya lo podemos reemplazar, ¿no? Sería 3 por x más h más 1, ¿verdad? Miren, acá está la función, 3 por x más h más 1. Menos f de x, que f de x, ¿qué sería? Menos, paréntesis, 3x más h. 3x más 1, perdón. Todo sobre h. Muy bien. Entonces, ahora resolvemos, operamos. Esto va a quedar 3x más 3h más 1 menos 3x menos 1 sobre h. Cancelo. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De 3h sobre h. Simplifico y me queda 3. Esa es la derivada cuando x es mayor que 1. Es una función constante. ¿Sí? Recuerden que lo que estamos calculando no son derivadas en un punto, sino derivadas en la función derivada. Lo que hace es calcular la derivada para cualquier valor x, ¿no? Y por último nos queda el caso especial de que qué pasa cuando x es igual a 1, que lo vamos a hacer por acá en este colorcito. Si x es igual a 1, miren que le vamos a dar un poquito de zoom, como estaba antes. Así nos queda parejito el pizarrón. Entonces, si x es igual a 1, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que termina pasando? Bueno, si x es igual a 1, la derivada en 1, f' en 1, es el límite cuando h tiende a 0 de... Y no voy a poner f de x más h, voy a poner f de 1 más h menos f de 1. Todo sobre h. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería f de 1 más h? Y acá atención, ¿dónde evalúo f de 1 más h? Bueno, f de 1 más h es 1 más algo positivo o 1 más algo negativo. 1 más algo positivo, ¿caigo en qué rama? Caigo en esta rama. Y 1 más algo negativo, ¿caigo dónde? Caigo en esta rama. Y f de 1, esto es importante, f de 1 lo calculo en la que tiene el igual, o sea acá, porque el igual a 1 entra en esta rama. Entonces atención con esto, porque ahora va a cambiar de rama de acuerdo a si el incremento es positivo o si el incremento es negativo. Entonces, si el incremento es positivo, o sea, si tomo la derivada por derecha, hago el límite cuando h tiende a 0 por derecha, entonces esto que está acá, f de 1 más h, esto es más grande que 1. ¿Sí? Yo lo voy a copiar de vuelta para que lo veamos. F de 1 más h menos f de 1 todo sobre h. Esto que está acá es mayor que 1 si el incremento es positivo. Entonces, ¿dónde lo reemplazo? Lo reemplazo en la rama de abajo. Hago el límite cuando h tiende a 0 de 3 por 1 más h más 1. O sea, estoy acá, miren. En esta rama de acá abajo. ¿Sí? Entonces nos va a quedar
3 por 1 más h, más 1 menos, y f de 1 dijimos que esa es la que tiene el igual, que es la de arriba, que nos va a dar 4. Porque era 3 por 1 al cuadrado, era 1 al cuadrado más 3, perdón. O sea, acá arriba, ¿no es cierto? Miren, reemplazamos el 1 acá. 1 al cuadrado más 3, que es 4. Bien, vuelvo entonces sobre h. Esto es más una derivada, perdón, es más no, es una derivada puntual. ¿En dónde? En 1. Hago la distributiva, opero, puedo cancelar, 3 más 1, 4, menos 4 se va, y queda el límite cuando h tiende a 0 de 3h sobre h. Simplifico y queda 3. Esa es la derivada en 1. ¿La derivada cuál? La derivada por derecha. Ahora me falta la derivada por izquierda en 1. La derivada por izquierda es el límite cuando h tiende a 0 por izquierda de f de 1 más h menos f de 1 sobre h. Y ahora pensemos, si el incremento es negativo, si es por izquierda, esto es menor que 1. Entonces, de estas dos ramas, ¿qué rama uso? La de los mayores a 1, la de arriba, las menores a 1. Entonces ahí lo que hago es reemplazar 1 más h al cuadrado. Vamos a llegar acá. Acá está. El límite cuando h tiende a 0 de 1 más h al cuadrado más 3 menos f de 1 sigue siendo 4 sobre h. F de 1 recordemos que se calcula siempre en el mismo lugar, en la rama de arriba. Eso no hay vuelta porque es en la que tiene el igual. Entonces hago el cuadrado del binomio. 1 al cuadrado es 1 más 2 por 1 por h es 2h más h cuadrado más 3 menos 4. Se cancela. Y entonces va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de, puedo sacar factor común h, y nos va a quedar factor común h, y va a quedar h por 2 más h sobre h. Simplifico, ¿sí? Y cuando hago que h tienda a 0, acá, ¿qué me termina quedando? Me termina quedando que la derivada es 2. Y acá atención con esto, porque si tenemos que la derivada por izquierda y la derivada por derecha nos dieron diferentes, estos dieron distintos, entonces ¿qué digo? ¿Qué digo de la derivada en 1? Porque lo que estábamos calculando es la derivada en 1. Entonces no existe f' en 1, porque tiene que dar igual ambos límites, ¿no? Entonces armemos nuestra función derivada. Nuestra función derivada quedó f' de x es igual a... Y a ver, ¿qué quedó? Quedó, si x es menor que 1, rastriemos. Si x es menor que 1, acá está, nos quedó 2x. Si x es mayor que 1, ¿qué nos quedó? Nos quedó, rastriemos, nos quedó 3. Y si x es 1, no existe la derivada, con lo cual no lo pongo en ningún lado. Y esta es la función derivada. ¿Sí? Ahora, pensemos un segundo en nuestra función original. Que es esta. Esta es nuestra función original. Y esta es nuestra función derivada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en 1? En 1 la derivada no existe, no es derivable la función. ¿Qué pasa en 1 con esta función? En x igual 1, acá, ¿no? Vuelvo a este punto. En x igual 1, ¿no? ¿Qué sucede acá? La función, ¿qué naturaleza tiene la función en ese punto? Bueno, para eso vamos a ir a GeoGebra. Y vamos a meter nuestra función en GeoGebra. De paso recordamos cómo introducir una función definida por tramos.
Y la función se va a definir de la siguiente manera. F de x es si, un condicional, condición, viene condición, función, condición, función. Si x es menor o igual que 1, la función es x cuadrado más 3. En cambio, si x es mayor que 1, la función es 3x más 1. Condición, función, condición, función. Y miren, ¿sí? Muestro dónde está el punto 1, 4, que el punto supuestamente 1, 4 es el 1 del conflicto, es el punto del conflicto, ¿verdad? Es donde la función no tiene derivada, ¿sí? Que es acá. Bueno, y ahora miremos un segundo, voy a construir la función derivada. Voy a marcar un puntito, ¿sí? Y me voy a construir la función derivada. ¿Cómo me construyo la función derivada? Voy a pedirme que haga lo siguiente, que me tome el x del punto y que me tome la derivada en ese x del punto, ¿sí? Que tome el x del punto y me tome la derivada. Y ahí me dibujó el puntito que está acá abajo, miren. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es mostrar, quitarle la etiqueta, y cuando yo muevo, miren, ¿se ve? Tengo acá, me dibuja la función derivada, ¿sí? Activar rastro, mostrar rastro, y miren, acá viene. Viene hasta acá, y ahí viene la otra ramita. Y sigue infinitamente, ¿no? Por supuesto que si yo sigo, si yo a este punto le doy play, sigue, hasta que en un rato van a ver que vuelve. Del otro lado, eso, perfecto. Bueno, ustedes verán, es más, esto es para construir la función derivada, pero si yo le pido al programa que me haga f' en x, directamente, f', ya me la dibuja de una, ¿sí? Pero yo quería que veamos esa construcción. Y sabemos nosotros que el punto 1, 2 no está incluido. O sea que este punto lo hacemos vacío. Y el punto 1, 3 también está sin incluir, está vacío. ¿Por qué? Porque la derivada en 1 no existe. Entonces, si no existe, está vacío, ¿no es cierto? Bueno, ahora, acá hay un tema, porque ¿cómo es nuestra función original en 1? La función en 1 es continua. O sea, en este punto, yo lo voy a marcar, en este punto la función es continua. ¿Y qué pasa con la función en 1? ¿Qué pasa acá con la derivada en 1? La derivada no existe. No existe derivada. Entonces, acá hay una primera relación entre continuidad y derivada. Cuando la función es continua, muchas veces la derivada no existe. Hay funciones que son continuas y sin embargo no existe la derivada. O sea que continuidad no garantiza derivabilidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá a nuestro pizarrón y lo primero que vamos a decir es esto. Vamos a concluirlo acá. Esto lo voy a dejar así y acá vamos a poner si f es continua en x igual 1 y sin embargo, entonces, ¿qué sucede? F no es derivable en x igual 1, ¿sí? Entonces, continuidad, que una función sea continua. Primer pregunta, clave, continuidad. ¿Implica derivabilidad? Continuidad. ¿Implica derivabilidad? La respuesta es no. Lo ponemos bien claro, no. Continuidad no implica derivabilidad, ¿sí? Y derivabilidad. ¿Implica continuidad? Bueno, eso es lo que vemos a continuación en la segunda parte del video.
Bueno, muy bien. Entonces, derivabilidad implica continuidad. Derivabilidad implica continuidad. Eso es lo que nos falta resolver. Ya vimos que una función sea continua en un determinado punto no nos garantiza que sea derivable. Lo vimos en el ejemplo anterior. Ahora, si es derivable en ese punto, ¿implica continua? Bueno, esto efectivamente así es. Sí, sí, exactamente. Derivable implica continua. Bien. Y justamente es un teorema que vamos a enunciar de la siguiente manera. Teorema, dos puntos. Sea f una función derivable en x igual a, o sea, en un punto completo. Entonces, en un punto concreto, perdón. Entonces, f es continua en x igual a. ¿Bien? Y nos vamos a dedicar a probar, a demostrar este teorema, ¿sí? Teorema sumamente importante, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, primero vamos a establecer algunas partes del teorema. Hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Lo que sabemos, los datos que tenemos de nuestro problema. Y efectivamente, ¿qué sabemos? Sabemos que f es derivable en x igual a. ¿Eso qué quiere decir? Que f' de a da un número concreto, ¿sí? Un número real. C es un número real. F' de a da un número en concreto, ¿sí? No importa qué número sea, no importa si es 0, si es 9, si es 18, si es un tercio, si es pi, no importa. Da un número, existe, ¿sí? Existe f' de a y da un número. Tesis, ¿qué es lo que queremos probar? Tesis es que f es continua en x igual a. ¿Y esto qué quiere decir? Esto se cumple si solo si el límite en un punto, el límite en el punto donde justamente estamos queriendo analizar la continuidad, o sea, el límite en A, tiene que coincidir con quién? Con f de A. Esa es la definición de continuidad, que el límite coincida con la imagen en el punto en concreto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Justamente vamos a empezar con la demostración. ¿De qué partimos? Como nosotros sabemos que es derivable, ¿sí? Sabiendo que f' de a da un número real c cualquiera, entonces ¿qué podemos decir? Entonces podemos decir que el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a todo sobre h es igual a c. ¿Qué estamos diciendo acá? Que la derivada, esta es la definición de derivada, da un número real en concreto. ¿Sí? La derivada en A, ¿no es cierto? La derivada en A. La derivada en A da un número real concreto. Bien. Esperen que separe un poquito acá que me quedó la explicación anterior. Bien. Bueno, ahora pensemos un cachito. Si yo activo el h tendiendo a 0, esto que da acá abajo, esto tiende a 0. Esperen que lo voy a activar con él. Acá. ¿Sí? A ver si me deja. H, esto que está acá abajo tiende a 0, ¿no? Esto que está acá arriba, para que el resultado del límite sea un número real, también tiene que tender a 0. Para que me quede 0 sobre 0, y 0 sobre 0, como ustedes bien saben, es una indeterminación. Al salvar esa indeterminación, puede llegar a conducirme a un número real. ¿Por qué? Porque si esto no tiende a 0, si esto tiende a cualquier otro número que no sea 0, ese cualquier otro número sobre 0 daría como límite infinito. Y no puede ser porque dijimos que la derivada existe de un número real. Con lo cual no puede darme infinito este límite. O sea que todo esto que está en el numerador tiene que tender a 0. Porque vuelvo, 0, si tiende a 0, 0 sobre 0 es indeterminado. Cuando yo salvo la indeterminación, ahí puede darme un número real. De lo contrario, si esto no da 0 y da otro número, el límite es infinito. Y contradice mi hipótesis de que la derivada existe. Entonces, límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a
esto tiene que dar 0. ¿Bien? Repartimos ese límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos límite cuando h tiende a 0 de f de a. Esto tiene que dar 0. Ahora, esto lo dejo como está. El límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos, y esto que está acá es f de a. ¿Por qué es f de a? Porque no depende de h. Como no tiene h, entonces es una constante f de a para este límite. El límite de la constante es la propia constante. Ahora paso sumando ese f de a. Y me queda que el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h es igual a f de a. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Hagamos un pequeño cambio de variable. ¿Sí? O sea, llamemos a todo esto x. ¿Sí? O sea, sea x igual a más h. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de ¿qué? De f de x, perdón, cuando h tiende a 0 no. Ahora vamos a ver, cuando qué tiende a qué todavía no sabemos. Es igual a f de a, lo voy a dejar como está acá. Y ahora, si h tiende a 0, entonces x, ¿a quién tiende? Bueno, si h tiende a 0, o sea, si todo esto tiende a 0, x tiende a, se aproxima a. ¿Sí? Entonces acá, en lugar de h pongo x y acá tiende a. Y llegamos a esto. Límite cuando x tiende a de f de x da f de a. ¿Y justamente qué es? Es lo que queríamos probar. Queríamos probar esto nosotros. Listo, queda entonces demostrado, porque habíamos dicho que el límite, si el límite coincide con la imagen, entonces la función es continua. Entonces, importante teorema que acabamos de demostrar. Importantísimo teorema para masticar, para digerir. Toda función derivable es continua en un punto, ¿no? Ahora, si es continua, no es seguro que sea derivable. Insistimos con nuestro ejemplo anterior. Esta función era continua en 1, pero no era derivable en 1. ¿Por qué? Porque las derivadas laterales daban distintas. Entonces, continua no implica derivable. En cambio, derivable sí implica continua. Acá tenemos la demostración. ¿Sí? Bueno, gente bella, espero que haya servido. Nada, insisto, suscríbanse, denle me gusta. Así ayudamos a que esto se amplíe y sea grande. Siempre es bueno. Así que nada, quedo a disposición para cualquier consulta. Les mando un abrazo grande. Chau, chau.